Pero qué hermoso pedal a válvulas. Si pareciera que lo sacaron de algún satélite soviético. Pero, ¿qué sonido nos dará? ¿Algún overdrive cálido? ¿O esas distorsiones profundas que solo un equipo a válvulas puede dar? Pero miren qué hermoso pedal. Es de lo más bello que he visto en el último tiempo. Tiene hasta su marca. Pero, ¿cómo sonará este pedal? Fíjense, tiene la señal del gain, llega a amarillo. ¿Y qué pasará si me paso y llego a la parte roja? ¿Explotará la guitarra? ¿Explotará el amplificador? Examinemos un poco su interior para ver qué secretos trae este super pedal. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? No hay nada. Me han robado. ¿Dónde están los componentes? Al parecer el ladrón era un hombre muy poco preparado porque dejó la válvula y se llevó todas las resistencias. No era muy inteligente ese hombre. Lo que ocurre realmente es que un suscriptor se contactó conmigo para pedirme ayuda con el armado de este pedal, ya que él lo intentó en algún minuto y no logró hacerlo funcionar como corresponde. La idea era armar un Valvecaster, un pedal que funciona a bajo voltaje, funciona a 12 e incluso hasta 9 volts. Lo malo es que no hay nada, pero lo bueno es precisamente eso, no hay nada y podemos crear lo que nosotros querramos. Entonces, en vista de esto, yo no quiero armar el Valvecaster, tengo ciertos prejuicios contra él. Me gustaría armar algo medianamente decente, pero ¿en qué cosas nos debemos fijar si queremos hacer un circuito como pedal a tubos? ¿Cuáles son los secretos para hacer que funcione correctamente? Lo primero es cómo hacemos para alimentar un pedal a válvulas. Tenemos dos caminos. La primera opción va a ser conectarlo mediante un jack y usar un transformador convencional o un transformador de 12 volts, que es un poco menos común para los que usamos pedales. Y la otra opción es conectarnos directamente a la corriente. Aquí tengo dos, bueno, en realidad estos no son pedales, son amplificadores pequeños, pero el concepto es el mismo. ¿Cómo hacemos funcionar a nuestra válvula? Como ya hemos mencionado y muchos deben saber, las válvulas funcionan con dos tipos de voltaje. Un voltaje para alimentar el calefactor que es como el fuego que hay en una locomotora, hace que la máquina funcione. Y el otro voltaje es para que funcione eléctricamente. Las válvulas o las clásicas, las 12AX7, pueden funcionar en dos configuraciones, ya sea en 6,3 o 12,6, ya que cuenta con dos filamentos. Estos filamentos los podemos conectar en serie para funcionar en 12 o en paralelo para funcionar en 6. Sea cualquiera de las dos opciones que elijamos, va a consumir bastante electricidad solamente en prender el calefactor. Y vamos a necesitar por lo general
una fuente exclusiva para un pedal a válvulas. Ya veremos el detalle del voltaje un poquito más adelante. La otra opción es conectarnos directamente a la corriente. Ahí ya tenemos toda la energía que nosotros querramos, pero necesitamos pasar por transformadores. Los transformadores para válvulas cuentan con dos secundarios. Un secundario, como vimos, para los calefactores y un secundario de alto voltaje para trabajar el audio. Eso no lo vamos a encontrar en un transformador convencional. Ahora bien, podemos hacer algunos trucos para usar transformadores convencionales y elevar el voltaje para llegar a un punto de trabajo. Yo he hablado de esos temas en otros videos. ¿Qué dificultades nos genera esto? Lo primero es que vamos a necesitar un gran espacio y un gran peso para que ocupa un transformador que maneje la energía suficiente, y vamos a usar bastante espacio dentro del pedal para posicionar los componentes. Una de las mayores dificultades a la hora de trabajar con voltaje o corriente directa es el tema del interruptor. Yo aquí estoy usando un interruptor que no es el adecuado para manejar alto voltaje, pero aún así hace bastante bien el trabajo. ¿Por qué yo elegí este interruptor y no otro? Resulta que la mayoría de los interruptores solamente cortan una fase. A mí me interesaba en sobremanera poder cortar las dos fases de la corriente, cosa que cuando tenga el equipo apagado, cosa que no haya ninguna posibilidad de que pase la corriente a algún componente del pedal y sea más seguro. Lamentablemente aún no encuentro un interruptor que sea capaz de manejar toda la energía y sea bastante pequeño y cómodo como para ponerlo dentro de un pedal. En el caso de usar transformadores comunes, lo ideal siempre va a ser usar un transformador de 12 volts. De esa manera podemos alimentar los calefactores y empezar a trabajar con la corriente alterna para elevar ese voltaje. Recuerden que mencionamos que las válvulas funcionan a 12 o a 6,3 volts. Bueno, ¿y cómo mantenemos ese voltaje óptimo para el trabajo en un pedal? Por ejemplo, si lo conectamos mediante una fuente convencional, tendríamos bastante suerte si lo hacemos funcionar con una fuente de 12 volts. Ya simplemente nos faltarían los 0,6 que estarían dentro del rango de error. No sería tan difícil. Podríamos conectar los filamentos en serie. Pero ¿qué pasa si lo conectamos a una fuente de 9 volts? Bueno, si alimentamos directamente los filamentos en paralelo, corremos el riesgo de quemar los filamentos y de seguro estamos acortando la vida de la válvula. Ahora bien, por el contrario, si lo alimentamos con 9 volts en serie, cuando deberían estar alimentándose con 12,6, lo que vamos a estar haciendo es entregar menos energía para el trabajo, ya que los calefactores son indispensables para el correcto funcionamiento de la misma válvula. Entonces, ¿va a funcionar? Sí, va a funcionar. ¿Va a funcionar de manera óptima? No, va a funcionar un poco más débil. Vamos a tener una versión más débil de la válvula, no entregando todo su potencial. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos conectar algún regulador de voltaje que tomara los 9 volts y los transformara a 6 volts, y ya podríamos conectar en paralelo esta válvula. Yo la verdad no recomiendo esa configuración. Yo lo he intentado en algunas ocasiones y debemos considerar de que como trabaja en caliente la válvula,
Los mismos calefactores ya generan bastante temperatura, y un regulador de voltaje que tenga que soportar todo el amperaje que consumen los calefactores también va a generar bastante temperatura. Entonces vamos a tener un pedal demasiado caliente o con componentes demasiado calientes que no van a alcanzar a disipar ese calor con una tapa convencional. Cuando hablamos de voltaje, creo que el mal menor es hacer trabajar los filamentos en vez de 12, hacerlos funcionar por 9. No es lo óptimo, no es lo que yo quisiera, pero siento que es la mejor opción, porque nos vamos a evitar problemas más grandes que tendríamos con la temperatura o con el funcionamiento de la válvula. Y además, de esa manera siempre tenemos la opción de conectarlo con 9 o con 12 volts. Y eso nos lleva al siguiente tema, las temperaturas. La temperatura es todo un tema cuando hablamos de válvulas. Como dijimos, las mismas válvulas generan temperatura. Yo aquí, por ejemplo, tengo una válvula que está en el interior del pedal. Le hice bastantes orificios y un orificio bastante grande acá afuera, cosa que se pueda ver la válvula y entre bastante aire. Les puedo asegurar de que esto es insuficiente. Este diseño, si bien protege bastante la válvula, el calor que genera es mucho más que el calor que puede disipar. Entonces, después de usarlo de un rato, si bien no genera problemas de funcionamiento, es bastante incómodo tomar el pedal cuando está muy caliente. Aquí tengo otro modelo que también considera el uso de la válvula internamente. Entonces queda más o menos así, y la idea de estos fierritos en su minuto era intentar proteger la válvula, aunque queda bastante expuesta de algún golpe si se cae de esta manera. Entonces, por ejemplo, esto es un pésimo ejemplo. Esta la válvula, si se puede ver, está semi enterrada, lo que hace que no salga completamente hacia afuera, pero tampoco está protegida. Este es un ejemplo bastante mejor, donde la válvula está a la vista. O sea, la idea del proyecto era que la válvula se luciera lo más posible, pero tenemos estas barras que evitan bastante el problema de que se rompa o se quiebre cuando se caiga. A mí se me ha caído un par de veces, y lo que pasa es que antes de quebrarse se ha salido de la base, se le han torcido un poco las patas, pero no se me ha quebrado nunca una válvula con este amplificador, y este lo ocupo bastante. De hecho, es un amplificador de cabecera. Estas, por cierto, son manillas de puerta. Son unas manillas de puerta que compré en una tienda donde venden artículos para el hogar de construcción, y estos son como unos soportes, eran como unos espaciadores para algo. También los compré en la misma tienda, pero eran para cosas totalmente distintas, porque la manilla llegaba muy bajo. Entonces lo tuve que levantar y bueno, funciona bastante bien. Un poco aparatoso, pero bastante bien. Lo ideal sería usar un shell o un protector. Es esto, que permite cubrir a la válvula, y al estar conectado a la carcasa protege a la válvula de los ruidos eléctricos o de las interferencias. En estos casos, por ejemplo, aquí yo puse la válvula lo más alejado del transformador que pude dentro del diseño. Acá, bueno, hay otros componentes debajo, así que no podía ponerlo más alejado, pero hubiese sido ideal poner alguna barrera para evitar las interferencias que genera el mismo transformador. Entonces, este es el mejor de los casos, pero si se fijan,
queda algo bastante grotesco hacia arriba o hacia el lado donde lo pongan. Entonces sobresale demasiado en comparación con los otros componentes. Entonces no queda bien equilibrado el diseño. Protege la válvula y evitamos los ruidos eléctricos. Si se fijan, acá cada uno de los potenciómetros corresponden a potenciómetros de pedales. Eso también suele ser un error bastante común al usar válvulas, sobre todo si trabajamos con altos voltajes. Lo ideal va a ser usar potenciómetros de alto voltaje, porque si bien los circuitos intentamos que estén lo más aislados posibles, siempre cabe la posibilidad que pase algo de corriente y un potenciómetro pequeño se podría quemar fácilmente si le llega demasiado voltaje. El siguiente problema que podemos encontrarnos al momento de hacer un pedal a válvulas son los ruidos. Muchas veces hablamos de los pop cuando trabajamos con pedales y hay resistencias que podemos colocar en ciertas posiciones para evitar los pop eléctricos. Bueno, acá resulta de que el pop que podemos encontrar en un pedal a válvulas no venga de la parte eléctrica, sea físico. Al estar tan cerca el pulsador de la válvula, y cerca me refiero a cualquier pedal, ya que el sonido se traspasa también por toda la carcasa del pedal, lo más seguro es que parte de ese sonido se capte por la válvula, ya que los componentes, los metales, producen un efecto de micrófono muy pequeño, pero ocurre. Entonces va a ser muy difícil aislarnos del pop cuando trabajemos en pedales. Lo ideal sería usar un pedal como un previo, tenerlo enchufado y que este previo tenga su propio pedal, que lo conectemos de forma remota. Entonces podríamos tener un previo con un pedal solamente para pulsarlo. Ese sería el caso óptimo, pero claro, no sería un pedal a válvula, sería un previo. El resto de problemas ya vienen a ser parte del circuito y de la filosofía de cada pedal. Por lo general imitan a amplificadores sencillos, a previos valvulares, pero como en este caso el Valvecaster funciona a muy bajo voltaje. Imaginemos que tenemos al mejor corredor del mundo. Tenemos a Usain Bolt o a Flash, pero en vez de darle una dieta equilibrada con proteínas, lo alimentamos cada 2-3 días con hamburguesas y comida chatarra. ¿Qué creen que va a ocurrir? Ese corredor no va a llegar a la meta cuando corresponda. Lo mismo ocurre con las válvulas. Si nosotros alimentamos con muy poco voltaje a las válvulas, va a funcionar, va a correr, pero no va a entregar el sonido adecuado. De ahí la importancia de poder usar los amplificadores de voltaje o multiplicadores de voltaje. La mayoría de estos pedales están diseñados para trabajar con altas impedancias de salida. Cuando es una alta impedancia de entrada, realmente no lo notamos mucho, porque las cápsulas por lo general funcionan a altas impedancias. Quizás se note un poco más con guitarras con cápsulas activas, pero realmente no hay harto que podemos arreglar acá, la parte eléctrica, pero en la salida se nos genera un tremendo problema. Si hacemos una salida directamente a valvular, lo que vamos a tener es una salida de una alta impedancia. Entonces, si conectamos este pedal a un amplificador a tubos, va a funcionar espectacular. Pero si lo conectamos a un amplificador a transistores o de estado sólido,
el resultado va a ser muy dispar. En algunos equipos va a sonar bien y en otros va a sonar extremadamente mal. Por eso lo ideal es hacer algún circuito híbrido, ya sea con algún transformador de salida que transforme la impedancia de salida y la baje a una impedancia más estándar, o algún circuito que integre válvulas y integrados. Pueden ser amplificadores operacionales. Entonces, ya integrando amplificadores operacionales, resolvemos el problema de la impedancia dentro del pedal. Ya sabemos cómo va a sonar. Quizás no vamos a obtener el mejor resultado, pero el problema ya lo tendríamos resuelto dentro del pedal y nos aseguramos de que va a sonar relativamente igual en cada uno de los amplificadores que lo conectemos, a diferencia de solamente usar con válvulas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a tomar este pedal, vamos a hacer un diseño específico y vamos a tratar de armar el mejor pedal con los componentes que tenemos. Y eso lo veremos en el próximo video. Chao. O algún circuito que integre válvulas